José José estaba interpretando el triste con esa voz que parecía romperle el alma a todo el auditorio cuando algo en la primera fila lo obligó a detenerse de golpe. No fue una falla del sonido ni un olvido de la letra. Fue una escena que le atravesó el pecho. A un costado del pasillo principal, un hombre elegante, de saco oscuro y reloj reluciente, estaba humillando a un acomodador de edad avanzada que intentaba revisar su entrada con manos temblorosas. La orquesta siguió durante apenas unos segundos, confundida, hasta que comprendió que el cantante ya no estaba dentro de la canción. Más de 15.000 personas en el recinto miraron sin entender por qué José José había bajado el micrófono en el momento más intenso de la noche. Era una de esas presentaciones que quedaban marcadas en la memoria de la gente. José José estaba viviendo uno de los puntos más altos de su carrera, con el público completamente entregado y una atmósfera cargada de emoción. Todo había marchado con precisión hasta ese instante. Pero desde el escenario, él había visto algo que no pudo ignorar. Mientras avanzamos, cuéntame en los comentarios si alguna vez presenciaste un momento en el que alguien poderoso fue puesto en su lugar por tratar mal a una persona humilde. El hombre que causaba el escándalo se llamaba Arturo Ferrer, empresario del sector hotelero, conocido en los círculos de lujo de la capital por su fortuna, su influencia y su costumbre de creerse por encima de cualquier regla. Había llegado tarde y exigía entrar a una zona que ya estaba completamente ocupada. El trabajador que lo atendía, don Julián Mendoza, llevaba décadas laborando en teatros y auditorios. Tenía más de 70 años, el cabello completamente blanco y la mirada cansada de quien había pasado la vida sirviendo con disciplina. Con una voz baja, casi suplicante, le pedía a Arturo que le mostrara el boleto correcto para poder ubicarlo en su lugar. Pero Arturo no quería escuchar. Recuerda suscribirte y dale like al vídeo si te gustaría seguir escuchando más relatos oculto. Lo estaba insultando frente a todos. ¿Tú sabes quién soy yo?, gritaba, acercándole el dedo al rostro. Gente como tú debería agradecer que uno venga a estos lugares. No me hagas perder el tiempo. Don Julián intentó mantener la calma, repitiendo que solo estaba cumpliendo con su trabajo, pero cada palabra del empresario era más cruel que la anterior. Fue entonces cuando José José descendió del escenario sin anunciar nada, atravesó el pasillo con paso firme y llegó hasta donde ambos estaban frente a decenas de testigos paralizados. Señor, le voy a pedir que baje la voz y que trate con respeto a este hombre, dijo José José, mirándolo directo a los ojos. Arturo se volvió molesto, dispuesto a responderle con la misma soberbia con la que había tratado al acomodador. Pero cuando reconoció al cantante, cambió apenas el gesto. No lo suficiente para mostrar vergüenza, pero sí lo bastante para medir mejor sus palabras. José, no te metas en esto. Solo dile a tu gente que me deje pasar. Yo pagué por un buen lugar y no voy a recibir órdenes de este viejo. José José observó a don Julián. Le vio los ojos húmedos. Le vio la humillación contenida en la boca apretada, y algo en su expresión cambió. La tristeza habitual de su rostro se endureció con una seriedad que imponía mucho más que cualquier grito. Primero, este señor no es mi gente. Es una persona que está haciendo su trabajo. Segundo, aquí nadie va a tratarlo como si valiera menos que nadie. Y tercero, si usted quiere quedarse en este concierto, va a aprender a hablar con respeto. Alrededor de ellos ya no se escuchaba nada. El auditorio entero estaba pendiente de la escena. Algunas personas se pusieron de pie para intentar mirar mejor. Arturo, acostumbrado a que el dinero le resolviera todo, enderezó la espalda con gesto desafiante. No tienes idea con quién estás hablando. Yo puedo cerrar puertas. Puedo mover influencias. Puedo hacerte la vida difícil en muchos lugares. José José lo miró apenas un segundo y soltó una media sonrisa sin alegría. Yo he pasado por demasiadas cosas para asustarme con amenazas de salón. El dinero podrá abrirte restaurantes, hoteles o oficinas, pero no te da derecho a pisotear la dignidad de nadie. Después se volvió hacia don Julián. ¿Está bien? ¿Le hizo algo más? El anciano negó con la cabeza, pero cuando intentó responder, la voz se le quebró. No, señor, solo me habló como si yo no fuera persona. José José apretó la mandíbula. A esa altura ya no se trataba de un problema de protocolo, ni de un asiento, ni de una llegada tardía. Se trataba de algo mucho más hondo, del modo en que algunos confunden éxito con permiso para humillar. Entonces tomó una decisión que cambió por completo el rumbo de la noche. Muy bien, le dijo Arturo. Venga conmigo al escenario. Arturo frunció el ceño. ¿Qué? Va a subir conmigo. Y frente a toda esta gente, le va a pedir disculpas a don Julián. La reacción del empresario fue una mezcla de incredulidad y furia. ¿Estás loco?
¿Yo disculparme con un empleado? José José no levantó la voz. No le hizo falta. Si no quiere hacerlo, el concierto termina aquí. Y yo mismo le explico a este público por qué lo terminé. Arturo miró alrededor por primera vez con verdadero nerviosismo. Ya no eran solo unas cuantas personas observando. Eran miles. Y en los rostros de muchos ya había rechazo abierto. Algunos abucheaban sin saber todavía todos los detalles, pero entendiendo lo suficiente como para tomar partido. Arturo calculó rápidamente el daño. Sabía que si el espectáculo se cancelaba por su culpa, su nombre correría por todas partes. Su orgullo seguía resistiéndose, pero la presión de aquella multitud era demasiado grande. Si este tipo de contenido te encanta, suscríbete, porque tenemos más relatos que seguro te encantará. Está bien, dijo por fin, con la voz tensa. Lo haré. José José negó levemente. No lo hará por mí. Lo hará porque es lo mínimo que corresponde cuando uno se comporta como un cobarde con alguien que no puede defenderse en igualdad de condiciones. Luego se dirigió a don Julián con una delicadeza completamente distinta. Don Julián, acompáñeme. Esta noche la gente tiene que saber quién es usted. El anciano intentó rechazar la idea, diciendo que no quería causar problemas ni llamar la atención. Pero José José lo sostuvo del brazo con afecto y le respondió: el problema no lo causó usted. Y esconderlo sería como decir que lo que le hicieron no importa. Sí importa. Los tres caminaron hacia el escenario. La imagen era tan poderosa que el recinto entero quedó suspendido en una especie de silencio expectante. José José iba al centro, acompañando a don Julián con respeto, mientras Arturo avanzaba unos pasos detrás, con esa expresión de quien apenas empieza a comprender el peso de sus propios actos. Al llegar al escenario, la orquesta ya había dejado por completo de tocar. José José tomó el micrófono, esperó a que la gente se calmara y habló con esa serenidad profunda que tantas veces había hecho llorar a su público, aunque ahora sus palabras no venían de una canción. Esta noche detuve el concierto porque vi algo que no podía dejar pasar. Este señor, dijo, señalando a don Julián, se llama Julián Mendoza. Lleva muchísimos años trabajando aquí, recibiendo a la gente con respeto, cuidando el orden y cumpliendo su deber con dignidad. Y hace unos minutos fue tratado de una manera que no merece ningún ser humano. El murmullo recorrió el lugar como una ola. Este otro señor, continuó, señalando a Arturo sin dramatismo exagerado, llegó tarde, se negó a seguir una indicación simple, decidió humillar a don Julián solo porque creyó que su dinero le daba ese derecho. La respuesta fue inmediata. Miles de voces comenzaron a abuchear al empresario. José José levantó la mano para pedir silencio. Cuando lo obtuvo, dijo algo que terminó de inclinar la noche hacia un momento inolvidable. Lo traje aquí para que se disculpe públicamente, porque hay ofensas que, cuando se hacen frente a todos, también deben repararse frente a todos. Le entregó el micrófono a Arturo. El empresario lo tomó con torpeza, sin saber dónde mirar. Bueno, se sintió ofendido. Los abucheos comenzaron de nuevo. José José recuperó el micrófono de inmediato. No. Así no. Eso no es una disculpa. Eso es una forma elegante de lavarse las manos. Hable claro. Hable con verdad. Arturo respiró hondo. Por primera vez en toda la noche, su voz dejó de sonar altiva. Señor Julián, lo que hice estuvo mal. Le hablé con desprecio. Lo traté como si usted valiera menos que yo y no tenía ningún derecho a hacerlo. Usted estaba cumpliendo con su trabajo y yo reaccioné con soberbia, con crueldad y con abuso. Le pido una disculpa de verdad. Don Julián levantó apenas la mirada. Todo el auditorio esperaba su respuesta. El silencio se volvió tan espeso que parecía escucharse la respiración colectiva de miles de personas. Le acepto la disculpa, dijo finalmente el anciano, pero ojalá entienda que el respeto no debería depender de quien lo esté mirando. La frase cayó con una fuerza tremenda. El recinto entero estalló en aplausos. Muchos comenzaron a ovacionar a don Julián. Otros seguían mirando a Arturo con dureza. Y José José, en lugar de aprovechar el momento para lucirse, hizo algo que terminó de convertir aquella escena en una lección. Don Julián dijo: esta noche usted no se regresa a la puerta. Usted se queda aquí. Pidió que colocaran una silla cerca del centro del escenario, en un lugar privilegiado, a pocos metros del piano. Luego señaló otra silla, bastante más discreta, a un costado. Y usted, le dijo Arturo, si decide quedarse, se va a sentar allá. No en primera fila, no en el lugar que vino a exigir. Allá, donde tenga tiempo de pensar. El empresario asintió sin protestar. Ya no tenía margen para otra actitud. Se sentó donde le indicaron,
completamente expuesto a la mirada de todos. Don Julián, en cambio, subió con pasos inseguros hasta la silla del centro, desbordado por la emoción. El público se puso de pie para aplaudirlo durante largos minutos. Si hasta aquí esta historia te está tocando el corazón, deja tu like para que más gente la encuentre y siga viva una lección como esta. José José volvió al micrófono y esperó a que la ovación se asentara. Había algo distinto en su rostro, como si aquel momento hubiera removido viejas heridas, memorias profundas, cosas que solo entiende alguien que ha conocido el desprecio y también la necesidad. Yo he cantado al amor, a la pérdida, a la nostalgia y al dolor, dijo, pero de nada serviría una voz si no se usa también para defender a quien no tiene un micrófono en la mano. El público respondió con un aplauso largo, sentido. Esta noche no se trata de humillar a nadie por humillarlo. Se trata de recordar que ningún traje, ninguna cuenta bancaria y ningún apellido pueden estar por encima de la dignidad de una persona honesta. Después miró a don Julián. ¿Y usted, señor, nos acaba de recordar algo muy importante? Que la verdadera elegancia no está en cómo uno llega vestido a un concierto, sino en cómo trata a los demás. Don Julián ya no podía contener las lágrimas. José José se acercó, le apretó el hombro con cariño y después hizo una seña a la orquesta. Ahora sí, continuemos. Entonces anunció la siguiente canción con la voz tomada por la emoción. Y esta va dedicada a todos los hombres y mujeres que pasan la vida trabajando en silencio, sosteniendo lugares enteros sin pedir reconocimiento. La música comenzó de nuevo. José José interpretó una de esas canciones que parecían salirle del alma, y el efecto fue todavía más profundo porque ya nadie estaba escuchando solo un cantante. Estaban viendo a un hombre que había decidido no separar el arte de la humanidad. Durante toda la interpretación, muchas miradas se alternaban entre el rostro conmovido de don Julián y la figura rígida de Arturo en la silla lateral. Uno recibía el respeto que durante años había entregado en silencio. El otro enfrentaba la vergüenza de haber sido despojado, aunque fue por una noche, del escudo que siempre le había dado su dinero. Cuando terminó la canción, los aplausos fueron ensordecedores. José José se acercó a don Julián, lo ayudó a levantarse y lo abrazó frente a todos. Fue un abrazo largo, sincero, de esos que expresan más que cualquier discurso. El público gritó, lloró, aplaudió y entendió que había presenciado algo que iba mucho más allá de un concierto. El espectáculo continuó por más de 2 horas, pero nada volvió a sentirse igual. La noche ya había quedado marcada. Don Julián permaneció cerca del escenario, viviendo una experiencia que jamás imaginó. Y Arturo, sin salir huyendo, se mantuvo en su lugar, obligado a mirar desde otro sitio, desde otra altura, desde una humildad que no conocía. Cuando terminó el concierto y el público se había ido retirando poco a poco, José José pidió que llevaran a don Julián a su camerino. Allí, lejos de las luces, el cantante lo recibió con la misma calidez con que lo había defendido. «Quiero darle esto», le dijo, ofreciéndole un sobre. Don Julián lo abrió apenas y se estremeció al ver la cantidad. Era una suma importante, suficiente para aliviar varios meses de preocupación. «No, señor José, no puedo aceptarlo». «Sí puede», respondió él. «No es limosna, es gratitud, es reconocimiento por años de trabajo y por la dignidad con la que ha llevado su vida». El anciano empezó a llorar. Entonces confesó algo que terminó de partirle el alma a José José. Llevaba tiempo posponiendo un tratamiento médico por falta de dinero. Esa ayuda podía cambiarle la vida. José José tomó una servilleta, anotó un número y se la puso en la mano. Si alguna vez vuelve a necesitar algo, no dude en llamar. Don Julián apenas podía hablar del nudo que tenía en la garganta. Afuera del camerino, Arturo esperaba en silencio. Ya no parecía el mismo hombre que había llegado exigiendo privilegios. Cuando don Julián salió, Arturo dio un paso al frente y le entregó una tarjeta personal. «No sé si usted quiere aceptarla, pero si alguna vez puedo ayudarlo en algo, hágamelo saber. Lo que pasó hoy no debió pasar». Don Julián tomó la tarjeta con serenidad. «Ojalá que lo que pasó hoy le sirva para tratar mejor a todos los que trabajan con usted». Arturo bajó la cabeza. No respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez entendía que ninguna frase podía borrar lo hecho. Solo los cambios reales podían intentarlo. La historia corrió por la ciudad durante los días siguientes. En cafés, redacciones, pasillos de oficinas y reuniones familiares no se hablaba solo de concierto, sino del momento en que José José había detenido todo para defender a un trabajador humillado. La gente repetía la escena con detalles distintos, pero el núcleo era el mismo. El cantante no había protegido a un poderoso, había protegido al más vulnerable.
Arturo Ferrer recibió una ola de rechazo público. Algunos clientes cuestionaron la manera en que trataba a sus empleados. Se habló de sus modales, de su soberbia, de su carácter. Y para sorpresa de muchos, el escándalo produjo cambios concretos. Semanas después, en sus empresas comenzaron a circular nuevas políticas de trato al personal, mejores condiciones para trabajadores de servicio y una campaña interna que, según quienes lo conocían, antes habría sido impensable. Don Julián, por su parte, empezó a ser reconocido por personas que lo saludaban con afecto al verlo en el recinto. Algunos le llevaban regalos, otros simplemente le estrechaban la mano y le decían gracias. El lugar donde había trabajado tantos años terminó mejorando también sus condiciones, y el tratamiento médico que llevaba tiempo postergando por fin pudo hacerse realidad. Para José José, aquella noche quedó clavada como uno de esos episodios que explican a una persona más que cualquier entrevista. No fue solo un gesto impulsivo, fue una declaración de principios. La confirmación de que el verdadero tamaño de un artista no está solo en las canciones que interpreta, sino en el corazón con el que responde cuando la vida le exige algo más que talento. Con el paso del tiempo, quienes recordaban esa presentación no hablaban únicamente de la voz impecable, ni de los arreglos, ni del repertorio inolvidable. Hablaban del instante exacto en que José José eligió detener la música para defender algo todavía más importante que la música misma. Y quizás por eso el recuerdo de aquella noche se volvió tan poderoso, porque mostró a un José José profundamente humano, no al ídolo distante, no al mito intocable, sino al hombre sensible que entendía que una canción puede conmover, pero un acto de dignidad puede transformar para siempre a quienes lo presencian. Al final, lo que quedó en la memoria de miles no fue solo un concierto extraordinario. Fue la imagen de don Julián sentado cerca del escenario con lágrimas en los ojos. Fue la lección que recibió un hombre acostumbrado a mandar. Fue la manera en que un artista inmenso usó su lugar para hacer justicia en el momento exacto en que más importaba. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora para seguir escuchando historias como esta sobre las grandes leyendas de la música. Cuéntame también desde qué parte del mundo estás viendo este video. Cambios clave. Juan Gabriel fue reemplazado por José José. El empresario, el trabajador y el conflicto fueron reconstruidos para un concierto y una sensibilidad acordes con el príncipe de la canción.